Cuando el yate se estaba hundiendo y solo quedaba un lugar en el bote salvavidas, Gabriel me eligió a mí. Fui rescatada con éxito, pero Serena nunca consiguió un segundo bote salvavidas. Se ahogó en el mar sin dejar rastro. Gabriel fingió que no le importaba y aún así siguió adelante con nuestra boda. 5 años después de casarnos, me hizo pedazos, culpándome de la muerte de Serena. Cuando ya no pude soportarlo más y pedí el divorcio, él eligió perecer conmigo. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que ocurrió el accidente del yate. Esta vez decidí darle la oportunidad de sobrevivir a la persona que más amaba. Lena, tú primero. Cuando me di cuenta de que había renacido, nuestro yate ya había empezado a hacer agua. El bote salvavidas a bordo solo tenía espacio para 2 personas, y de los 3, solo Gabriel sabía manejar el yate, así que uno de esos 2 puestos tenía que ser suyo. En cuanto a las 2 personas restantes, después de una intensa lucha interna, Gabriel finalmente me tendió la mano, pero di un paso atrás y rechacé firmemente su petición. Gabriel, salva primero a Serena. En esta vida me niego a cargar con el peso de que alguien muera por mi culpa. Al oír esto, Gabriel pareció exhalar profundamente aliviado, e incluso el ceño fruncido que tenía grabado en la frente finalmente se suavizó. Inmediatamente tomó la mano de Serena y la condujo hasta el bote salvavidas. Lena, eres mi prometida y se suponía que debía salvarte primero. Pero ya que insistes en salvar a Serena, espera aquí. Prometo volver con ayuda para rescatarte. Solo espera. Dicho esto, se marchó con Serena sin siquiera mirarme, como si temiera que yo pudiera cambiar de opinión. ¡Qué ridículo! ¿Pensaba que todo el mundo era como él? Eso fue exactamente lo que sucedió en mi vida pasada, cuando me alejó primero del mar, dejando a Serena sola en el yate. Aunque contactamos de inmediato con la guardia costera tras regresar, Serena se ahogó igualmente. Lo que sacaron del agua fue solo un cadáver. Al principio, Gabriel no mostró ninguna reacción inusual al escuchar la noticia. Simplemente se encargó con calma de los preparativos del funeral de Serena y entregó a su familia una gran suma de dinero para consolarlos. Probablemente su única petición fue elegir un lugar de entierro privilegiado para Serena. Por supuesto, no me negué e incluso le pregunté amablemente si quería posponer nuestra boda. Sin embargo, lo rechazó rotundamente. Todavía recuerdo cómo me tomó de la mano y me dijo, Lena, definitivamente me casaré contigo y te llevaré a casa. Solo más tarde comprendí que estaba decidido a casarse conmigo, específicamente para llevarme a casa y atormentarme, para hacerme expiar los pecados de Serena vida tras vida. ¿Pero qué tenía que ver la muerte de Serena conmigo? Al ver sus figuras alejarse, inmediatamente comencé a pensar en cómo salvarme. Después de todo, esta vez no podía estar segura de si Gabriel volvería con la policía. En mi vida pasada, fue su preciada luz de luna blanca la que se quedó atrás. Por eso llamó inmediatamente a la policía tan pronto como llegó a una zona con señal telefónica. Pero esta vez, la luz de su luna estaba a salvo a su lado. ¿Se acordaría siquiera de mí? Después de todo, la persona a la que quería salvar en ambas vidas era su amor de infancia, Serena. Hablando de eso, él y Serena crecieron juntos. Los años que pasó a su lado fueron naturalmente incomparables con los de cualquier otra persona. Incluso su decisión de salvarme primero se debió simplemente a que rescatar antes a Serena habría generado críticas por mi condición de prometida. Así que, aunque su corazón pertenecía a Serena, aunque la amaba profundamente, aún así eligió salvarme primero. Solo en nuestra vida anterior, Gabriel lamentó amargamente esta elección. Ahora he compensado esa decisión por él. Debería agradecerme. No fue hasta que sus figuras desaparecieron por completo que comencé a pensar apresuradamente en cómo salvarme. Aunque el yate estaba haciendo agua, muchos de los objetos dentro aún podían ser útiles. Mientras el agua seguía subiendo, me apresuré a entrar en el yate para recuperar los flotadores y chalecos salvavidas que había guardado allí antes. En mi vida anterior, había preparado varias mochilas salvavidas con antelación porque no sabía nadar, pero aún así quería disfrutar de la playa. Ahora, por fin, resultaban útiles. Reuní todos los flotadores, luego me puse rápidamente el chaleco salvavidas, inflé los flotadores y me até uno alrededor. También encontré los últimos paquetes de chocolate y botellas de agua mineral.
Tomé una profunda bocanada de aire mientras el yate comenzaba a hundirse por completo y empecé a nadar hacia la orilla. Aunque se trataba de aguas profundas, los pescadores locales venían con frecuencia a pescar, así que no era precisamente una zona remota. Mientras pudiera encontrar un barco de pesca, estaría a salvo. El único problema era que era plena noche. Aunque hubiera barcos cerca, el ruido de sus motores era tan fuerte que pocos podrían oír mis gritos de auxilio. Afortunadamente, no me rendí y seguí nadando hacia la orilla. Pero el tiempo es impredecible. Tras un día sin nubes, oscuras nubes de tormenta comenzaron a acumularse en el cielo. Al igual que en mi vida anterior, pronto comenzó a caer un aguacero torrencial. Eso fue lo que dificultó tanto el rescate la última vez, impidiendo que Serena fuera salvada. Pero en esta vida, contemplando el mar infinito, nadé con aún mayor determinación. Después de nadar durante casi una hora, finalmente divisé un yate que se desplazaba a la deriva de forma inestable delante de mí. Inmediatamente levanté los brazos y grité a la gente del yate: «¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¡Sálvenme, por favor!». Mi voz se hizo más fuerte cuando las gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo. Al principio eran solo finas gotas, pero en cuestión de minutos, la lluvia se convirtió gradualmente en un aguacero torrencial. Observé el yate que casi se perdía de vista y sentí una oleada de desesperación, pero aún así no me rendí y grité desesperadamente: «¡Que alguien me ayude, que me salve!». Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, una figura apareció repentinamente en el yate. Encendió una linterna y proyectó su haz de luz sobre el mar. Él me escuchó. «Estoy salvada». Casi instantáneamente, una alegría abrumadora inundó mi pecho y nadé frenéticamente hacia el haz de luz. «Ayúdame, por favor». Con mi último aliento, apenas logré llegar al costado del yate cuando bajaron la escalera inmediatamente. Mientras ascendía, hubo varios momentos en los que casi perdí el agarre. En el momento en que subí al yate, mis piernas cedieron y comencé a desplomarme sobre la cubierta, pero justo cuando mis rodillas estaban a punto de tocar el suelo, un par de manos fuertes y firmes me sujetaron. «¿Estás bien?». Solté un largo suspiro. «Estoy bien, gracias». Prácticamente me fundí en sus brazos, demasiado agotada por el prolongado esfuerzo físico como para reunir siquiera un ápice de energía. El hombre frunció el ceño mientras me miraba, luego me levantó directamente y me llevó dentro del yate. Me condujo a una habitación interior y me dio ropa para cambiarme. «Estás empapada. Primero cámbiate a esto». «Bueno». En cuanto salió, me quité rápidamente el pijama empapado. Todo había sucedido tan repentinamente que ni siquiera había tenido tiempo de cambiarme. Justo cuando terminé de vestirme, llamaron a la puerta. Me acerqué y la abrí. El hombre entró con un tazón de fideos y lo colocó en la mesa cercana, indicándome que lo probara. Solo entonces pude ver claramente el rostro del hombre. Sus rasgos eran afilados y bien definidos, probablemente los de un militar, y exudaba un aura inconfundiblemente recta y justa. Pero tenía demasiada hambre. Terminé los fideos del tazón antes de hablar con él. «Hola, mi nombre es Lena. Muchísimas gracias por salvarme». Julian echó un vistazo a mi cabello aún húmedo y a las tenues heridas, apenas perceptibles, en mis manos. «Déjame secarte el pelo y vendarte esas heridas». Fruncí el ceño. Hay bacterias en el agua de mar. Si no lo desinfectas rápidamente, podría infectarse. «De acuerdo, gracias», dijo él. En cuanto terminó de hablar, me cubrió la cabeza con la toalla y comenzó a secarme el pelo suavemente. Luego tomó la solución de yodo y la aplicó cuidadosamente a la herida. Me mordí el labio. Lo observé secándome el pelo y, de repente, sentí una cálida oleada en el pecho. Recuerdo que en mi vida pasada, cuando recién me había casado con Gabriel, él se emborrachó una vez. Mientras le ayudaba a regresar a su habitación y le sugería que bebiera menos, montó en cólera y me empujó al suelo. Al perder el equilibrio, me golpeé la nuca con fuerza contra el piso y la sangre brotó a borbotones. Grité del susto al ver la sangre en mis manos y lloré de dolor. Gabriel solo me miró con frialdad, y su voz fue gélida al hablar. «¿Duele?». «Bien». Cuando Serena se marchó, seguramente oyó cosas 1000 veces peores que esto.
Pero ella está muerta, perdida para siempre bajo el mar. Si no te hubiera salvado entonces, ella no se habría ahogado. Lena, todo esto es gracias a ti. Dejé que la sangre fluyera libremente de mi cabeza, mirándolo con absoluta incredulidad. Mi corazón se fue enfriando poco a poco, incapaz de creer que esas palabras hubieran salido de su boca. Tras un largo silencio, finalmente hablé: Gabriel, tus rivales fueron los que sabotearon el yate, y tú fuiste quien me dijo que subiera a ese bote salvavidas. Ahora me culpas a mí. ¿No te parece totalmente ridículo? La embriaguez desapareció del rostro de Gabriel, reemplazada por un frío aún más profundo. Lena, nunca estuve de acuerdo con este matrimonio arreglado desde el principio. Si no le hubieras dicho a la abuela que te gustaba, nunca me habrían obligado a casarme contigo. Me reí, mirando a Gabriel como si fuera una broma. Entonces, ¿estás diciendo que todo esto es culpa mía? Gabriel, en vez de culpar a tus rivales o a la presión de tu familia, vienes a culparme a mí. Estás absolutamente enfermo. Tras decir eso, me di la vuelta y tomé un taxi sola hasta el hospital para curarme las heridas. A partir de entonces, nuestra relación se congeló, y desde ese momento jamás volví a mostrarle ni un atisbo de vulnerabilidad. Pero ahora, este desconocido frente a mí teme que pueda estar sufriendo y me trata la mano con la mayor delicadeza. De repente me escocieron los ojos y rápidamente aparté la mirada, respirando hondo para contener las lágrimas que se acumulaban. Gracias, Julian. Sin embargo, él levantó la vista y habló con una sonrisa pura: de nada. Julian, ¿estás ahí? Una voz repentina provino de la puerta, donde estaba un hombre en pijama con gafas de montura negra. En el momento en que me vio, su mirada se posó inmediatamente en mí. ¿Usted llamó antes diciendo que alguien se estaba ahogando? ¿Era esta joven? Julian asintió con la cabeza y luego se giró para mirarme. Este es el médico del yate. Déjele que le haga un chequeo rápido para ver si hay algún problema. Asentí. Julian se hizo a un lado para dejar pasar al médico. El doctor se acercó, me examinó brevemente y, tras hacerme unas pocas preguntas sencillas, confirmó que no tenía lesiones externas, solo cansancio por haber nadado tanto tiempo. Luego se puso de pie y le dijo a Julian: esta señora no tiene ningún problema de salud importante. Lleva demasiado tiempo a la deriva en el mar y está físicamente agotada. Un descanso adecuado la ayudará a recuperarse. Julian asintió y luego acompañó al doctor a la salida. En el umbral, ambos intercambiaron unas palabras en voz baja. Aprovechando su conversación, eché un vistazo hacia afuera. A medida que la lluvia arreciaba, la superficie del océano se volvía casi indistinguible, engullida por una oscuridad sin límites. Sentí un fugaz alivio. Luego dirigí mi mirada hacia la entrada. Tras despedir al médico, Julian volvió a entrar y habló en voz baja. El yate atracará en breve. ¿Dónde vive? Déjeme llevarla a casa. Bueno. Probablemente por motivos egoístas, de repente ya no quería volver a casa. Al fin y al cabo, mis padres casi nunca regresaban, y aunque lo hicieran, no había garantía de que los viera. Además, teniendo en cuenta lo poco que les importaba, probablemente ni siquiera preguntarían si no volviera durante un mes entero. En cuanto a Gabriel, dado que morimos juntos en mi vida pasada, hay muchas posibilidades de que también haya renacido ahora. Probablemente esté encantado con su segunda oportunidad, abrazando a Serena y pasando el resto de su vida con ella. En mi vida anterior, estuvimos casados durante 5 años, pero nunca me llevó a ningún evento público ni compartió habitación conmigo. Incluso se hizo cargo de la empresa familiar y me retuvo la paga. Siempre que alguien preguntaba por mí, él me miraba con desdén, convirtiéndome en el hazmerreír de nuestro círculo social. En cuanto a esta vida, que esos dos estén juntos para siempre. Así que, volviéndome hacia Julian, que estaba a mi lado, le hablé con un dejo de súplica en la voz: no tengo a dónde ir. ¿Podrías acogerme unos días? Al no reaccionar, solo pude tirar suavemente de la esquina de su manga, mirándolo con ojos lastimeros y anhelantes. Si no recuerdo mal, él debía ser ese rico heredero de segunda generación, la única persona que me ayudó cuando quise divorciarme en mi vida pasada. Habiéndome salvado 2 veces en 2 vidas distintas, definitivamente no puede ser una mala persona.
Al verme con esa expresión, de repente bajó la cabeza, con la mirada ardiendo de intensidad. No soy ningún santo. Quedarte conmigo tiene un precio. Quizás la repentina cercanía me mareó, ya que incluso podía oler su agradable aroma a menta, tan placentero que casi me hizo girar la cabeza. De acuerdo, cualquier petición es válida. ¿Es cierto? Por supuesto, lo declaré con firmeza, mirándolo fijamente. Pero de repente sonrió. Sin embargo, el yate finalmente atracó. Como había estado a la deriva en el mar durante tanto tiempo, empecé a tener fiebre baja. Mientras Julian me ayudaba a bajar del yate, una voz familiar gritó de repente desde cerca: «Lena, ¿de verdad eres tú?». Era Gabriel, que había venido con la policía para organizar una operación de búsqueda y rescate. Al verme, Gabriel se apresuró hacia mí con los ojos llenos de preocupación. «Lena, ¿estás bien?». Me aparté del abrazo de Julian y lo miré. «¿Te parece que tengo algún problema?». Gabriel me observó en silencio. Sin embargo, Serena dio un paso al frente desde detrás de él. Tras echar una mirada a Julian detrás de mí, me preguntó sin rodeos: «Lena, ¿subiste a bordo de su yate?». Pero cuando nuestro yate tuvo el accidente, no había ningún otro yate cerca. Estaba completamente oscuro a nuestro alrededor. «¿Cómo te rescataron entonces?». Estaba confundida. ¿Qué quiso decir Serena exactamente con eso? Aunque tú y Gabriel os estáis preparando para un matrimonio concertado, ambos estáis pujando por el proyecto de aire acondicionado. Como no eres la líder del proyecto en tu grupo, naturalmente no necesitas asistir. Pero Gabriel tiene que representar a su corporación en la licitación. Y precisamente en este momento crítico, algo sucede. Lena, cuando se acumulan tantas coincidencias, ¿puede ser realmente una coincidencia, o podrían ser obra del hombre? ¿Qué quería decir? ¿Cree ella que fui yo quien saboteó el yate? Sinceramente comprendo el sufrimiento de Serena en su vida pasada, pero eso no significa que vaya a permitir que me difame. Además, en esta vida parece que fui yo quien la salvó. Y ahora, después de haber sido rescatada, se da la vuelta para morderme. ¿En serio? Si lo hubiera sabido, la habría dejado ahogarse en el océano. Al ver al policía que estaba cerca, grité inmediatamente: «Agente, quiero denunciar un delito. Alguien aquí está difundiendo rumores». Poco después, la policía nos llevó a todos. Mientras esperaba ser interrogada, Serena continuó mirándome fijamente sin cesar. «Lena, ¿por qué no me respondes? ¿Es porque todo lo que dije es verdad y tienes demasiado miedo para contestar?». Volví la cabeza y la miré con frialdad. «¿Eres policía? ¿Por qué debería explicarte algo? ¿Quién te crees que eres?». Ella paga la amabilidad con enemistad y aún espera que yo la trate con cortesía. Serena se quedó momentáneamente sin palabras, mientras que Gabriel, a su lado, no pudo soportarlo más y dio un paso al frente para hablar. «Lena, ¿cómo puedes decir eso?». Serena solo quiere saber la verdad del asunto. Al fin y al cabo, ella también es víctima de este naufragio. Si ella es una víctima, ¿acaso yo no lo soy? Gabriel se enfureció al oír mis palabras y me señaló directamente. «Lena, Serena solo quiere saber los hechos. Estás siendo completamente irracional». Julian, que acababa de salir de la sala de interrogatorios, presenció la escena e inmediatamente se acercó a mí. «¿Qué es esto? ¿Intentando provocar algo en una comisaría?». El rostro de Julian estaba sombrío y su tono transmitía una presión innegable mientras miraba fijamente a Gabriel con una intensidad ominosa. Me quedé detrás de Julian, observando cómo la tensión entre los dos hombres aumentaba como pólvora a punto de estallar. Gabriel estaba furioso, pero aún así protegía a Serena detrás de él, señalándome mientras exigía algo. «¿Qué relación tienes con ella?». Julian se giró deliberadamente para mirarme. Sus ojos rebosaban de una ternura que parecía infinita mientras me contemplaba. «¿Qué opinas?», preguntó. Levanté la cabeza y lo miré fijamente a los ojos, un par de cautivadores ojos de fénix con las esquinas exteriores ligeramente alzadas y un lunar debajo. Cuando me miraban, parecían rebosar de una ternura infinita. Tal vez fue el atractivo de su belleza, pero inexplicablemente me encontré extendiendo la mano para tomar la suya.
El rostro de Gabriel se oscureció varios tonos ante la escena que tenía delante. Justo cuando estaba a punto de perder los estribos, la policía lo llamó para que rindiera su declaración. Una vez interrogados todos, el rumbo del asunto quedó bastante claro, la policía ya había identificado al sospechoso. En cuanto fuera detenido, podrían proceder con su siguiente plan de acción. Aunque sabía que en realidad había sido el oponente de Gabriel quien lo había hecho, no dije ni una palabra hasta que hubiera pruebas. Al salir de la comisaría, Julian me agarró la mano de repente. «Vamos». Estaba perpleja. «¿Qué?» «Dijiste que querías quedarte conmigo unos días. Por casualidad, tengo una habitación libre en mi casa. Puedes quedarte allí». Conmovida por su mirada sincera, estaba a punto de asentir con la cabeza cuando Gabriel habló de repente con frialdad a nuestro lado. «Lena, ya informé a tus padres sobre el naufragio. Están muy preocupados por ti y ya se dirigen a casa en coche». Al escuchar esto, no pude evitar sentir una punzada de amargura. ¡Qué absurdo! Tuve que enterarme del paradero de mis propios padres por otra persona. Es más, siempre parecían estar ocupados desde que yo era pequeña. Demasiado ocupados para celebrar mis cumpleaños, demasiado ocupados para asistir a las reuniones de padres y profesores. Cuando era más joven, solía suspender exámenes a propósito o provocar peleas con otros solo para que se presentaran, todo por unas pocas migajas de su afecto. Pero al final dejé de esperar absolutamente nada. En mi cumpleaños me compro un regalo para celebrar un año más de vida. Cuando hay una reunión de padres y profesores, simplemente le doy al profesor los números de teléfono de mis padres para que puedan contactarlos directamente sobre cualquier cosa. Sin embargo, crecí en una gran soledad hasta que conocí a Gabriel. Como mis padres nunca aparecían en la escuela, corrieron rumores de que yo era una niña rebelde sin padres. Y ese mismo día, después de clase, un grupo de individuos atrevidos me bloqueó el paso de repente, exigiéndome que les entregara todos mis gastos de manutención. Gabriel apareció de repente. Interceptó con naturalidad el puño que estaba a punto de impactarme, protegiéndome mientras fulminaba con la mirada a quienes pretendían intimidarme. ¿Qué está sucediendo? Un montón de vosotros acosando a una niña pequeña. ¿No tenéis vergüenza? El grupo se dispersó en un instante. Levanté la vista hacia el chico que estaba de pie frente a mí, protegiéndome. Su rostro era de una belleza impactante, con gotas de sudor que brillaban al gotear de su barbilla, irradiando una luz brillante. Entonces se volvió hacia mí y habló, ¿estás bien? Con una sola mirada quedé completamente prendada, pero en aquel entonces me faltó valor y solo pude susurrar suavemente, estoy bien, gracias. Entonces, presa del pánico, corrí hacia casa a toda prisa. Fue a partir de ese momento que comencé a prestar atención a las noticias de Gabriel, intencionalmente o no. Sabía que teníamos una relación muy cercana, pero nuestro vínculo parecía haberse estancado en la amistad, sin intención de ir más allá. En aquel momento no comprendía que algunas personas guardaran su afecto en lo más profundo del corazón, sin dejarlo ver jamás, incluso si les gustaba a alguien, sabiendo únicamente que los enamoramientos juveniles siempre parecen silenciosos en la superficie, pero en realidad ya se han extendido por todo el corazón, ocupando cada cavidad. Así que incluso un encuentro fortuito posterior haría que mi corazón se acelerara, obligándome a bajar la cabeza con las mejillas sonrojadas. Sin embargo, sabía que ninguno de los dos tendría control sobre nuestros futuros matrimonios. Por eso, cuando supe que era mi pareja concertada, me mantuve eufórica durante mucho tiempo. Incluso mis padres preferían a Gabriel, contactándolo con más frecuencia que a mí. En mi vida anterior, incluso cuando le propuse el divorcio a Gabriel, naturalmente se topó con su negativa. Mis padres me miraron con decepción. Gabriel es excepcionalmente capaz y dirige la empresa a la perfección. ¿Y qué si tiene una luz de luna blanca en su corazón? Es inofensivo. ¿Tenéis que ponérnoslo difícil? También sabía que desde nuestro matrimonio nuestras familias habían estado en la misma situación. Obtener el divorcio no fue un asunto tan sencillo, así que lo soporté año tras año hasta que ya no pude más. Al final, me puse un cuchillo en la garganta, obligándolo a divorciarse de mí. Pero ahora que me han dado una segunda oportunidad en la vida, esta vez debo vivir para mí misma. Necesito considerar con calma qué hacer a continuación,
Por eso no quiero irme a casa todavía. Sin embargo, hay un asunto que debo resolver al regresar. Introduje mi número de teléfono en el dispositivo de Julian y marqué. Solo después de oír el tono de llamada le devolví el teléfono. Guarda mi número. ¿Puedo ir a verte dentro de un par de días? Julian miró el número guardado y asintió. En cualquier momento. Simplemente paré un taxi y me fui sin siquiera mirar a Gabriel. Cuando llegué a casa, vi a mis padres esperándome en la sala de estar. Antes incluso de que pudiera hablar, empezaron a regañarme como si fuera una tormenta. Mi padre fue el primero en hablar. Gabriel ya nos ha contado todo sobre hoy. Me has decepcionado mucho. Ese era el océano que podría arrebatarte la vida en cualquier momento. ¿Cómo pudiste decirle a Gabriel que salvara primero a otra persona? Mi madre intervino inmediatamente. ¿Cómo pudimos confiar la empresa a alguien tan imprudente? Eres completamente inmadura. ¿No confías en mí? Es por eso que le entregaste la empresa a Gabriel para que la administrara, incluso recortándome la asignación para gastos de manutención solo para que te obedeciera. Si vas a ser tan irresponsable, mejor adelantamos la boda. Puedes conformarte con ser una ama de casa adinerada. No me casaré con Gabriel. Rechazo este compromiso. Lo afirmé con firmeza, mirándolos fijamente a los ojos. Regresé específicamente para decirles que no me casaré con Gabriel bajo ningún concepto. Tanto si estás satisfecho con él como si quieres cederle la empresa, es asunto tuyo. No tiene nada que ver conmigo. Papá, enfurecido, golpeó la mesa de inmediato. Niña desagradecida. Gabriel es un joven excepcional. Si no quieres casarte con él, ¿con quién más piensas casarte? No me casaré con nadie. Dicho esto, me di la vuelta y regresé a mi habitación. Podían pensar lo que quisieran, ya no me importaba. Al día siguiente me desperté temprano y los encontré sentados a la mesa del comedor con semblantes sombríos, mirándome fijamente mientras bajaba las escaleras. Antes de que mi madre pudiera siquiera abrir la boca para hablar, mi padre soltó un resoplido frío. Ya que quieres romper el compromiso, tienes suficiente. Mi madre, de repente, perdió la paciencia y luego me miró con el rostro pálido. Si de verdad quieres cancelar el compromiso, tu padre y yo no te lo impediremos. Pero recuerda que el camino que tienes por delante es solo tuyo. Tras decir esto, mi madre se levantó y se dirigió hacia la puerta. Vamos, te llevaré a cancelar el compromiso. ¿Están de acuerdo en que rompa el compromiso? ¿Por qué esto, de repente, resulta tan desgarrador? La alianza entre nuestras dos familias fue propuesta inicialmente por la abuela de Gabriel. Me vio en un banquete y le caí bien al instante, invitándome con frecuencia a su casa. Tras varias visitas, naturalmente nos hicimos amigos. Entonces, un día, conocí a Gabriel y todo mi afecto desbordante se transformó en timidez en su presencia. Por supuesto, la abuela de Gabriel se dio cuenta de mis sentimientos, lo que desencadenó todo lo que sucedió después. Ahora que solicito la cancelación del compromiso, me temo que la pobre mujer volverá a sufrir una gran decepción amorosa. Cuando llegamos a casa de Gabriel, él y Serena ya habían llegado antes que nosotros. Sin decir mucho, simplemente coloqué sobre la mesa los objetos que la familia de Gabriel me había regalado durante nuestro compromiso. Al ver esto, Gabriel me agarró inmediatamente la muñeca y preguntó, ¿qué quieres decir con esto? La abuela de Gabriel pareció darse cuenta de que algo andaba mal y rápidamente habló. Lena, ¿estás insatisfecha con Gabriel de alguna manera? Me solté de la mano de Gabriel y hablé con mucha calma. No, soy yo quien quiere romper el compromiso con Gabriel. Al oír esto, Gabriel frunció el ceño de inmediato, mirándome con incredulidad. ¿Por qué? Me giré y le miré fijamente a los ojos. No sabes muy bien por qué. Un destello de pánico cruzó inmediatamente los ojos de Gabriel, y rápidamente habló, pero fuiste tú quien me pidió que salvara primero a Serena. Le miré con desprecio. Solo te estaba poniendo a prueba. Gabriel guardó silencio de inmediato, mirándome sin decir palabra. Fue su abuela quien finalmente suspiró y habló, me enteré de lo que pasó ayer. Si quieres romper el compromiso, no tengo nada que decir. En ese caso, abuela.
Gabriel interrumpió de repente a su abuela, manteniendo la mirada fija en mí mientras hablaba con deliberación. Lena, no aceptaré cancelar el compromiso. Lo observé con diversión. En mi vida pasada, él había suspirado por Serena durante 5 largos años. Ahora que me hacía a un lado voluntariamente en esta vida, ¿qué intentaba hacer él? Durante todo este tiempo pensé que sus sentimientos por ella eran tan profundos que se casaría con ella inmediatamente. Si ese es el caso, mañana me pondré en contacto con los medios de comunicación para cancelar unilateralmente el compromiso. Cuando llegue el momento, será tu familia la que quede en ridículo. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la residencia Sao sin siquiera mirar la expresión de Gabriel. Lo que no esperaba era que Gabriel me persiguiera justo cuando el coche de Julian estaba aparcado en la entrada. No quería seguir discutiendo con él, así que simplemente le dije, mi novio está aquí para recogerme. Me voy ahora. Julian se burló inmediatamente. Lena, ¿estás segura de que quieres a alguien así como novio? ¿O que, alguien como tú? Indeciso y que nunca admite sus errores. Al verme alejarme sin mirar atrás, Julian extendió la mano al instante para agarrarme la muñeca. Lena, escúchame. Hice una mueca de dolor. ¡Ay! Julian salió del coche e inmediatamente le dio un puñetazo en la cara a Gabriel, tirando de mí detrás de él mientras hablaba. Aléjate de ella. Sentada en el coche de Julian, me fijé en un adorno familiar y de repente exclamé, ¿no es este el que le regalé a mi amigo virtual? ¿Qué no es? El rostro de Julian se puso rojo brillante al instante y sus orejas se tornaron carmesí. Hielo y nieve vidriados. De repente, me asaltaron recuerdos del pasado. En el instituto me sentía tan sola que encontré un amigo por internet. Decía ser el hijo del hombre más rico de la ciudad B, así que le dije que era una princesa de algún país. Él presumió de ser el mejor de su clase y yo le respondí diciendo que yo era la mejor estudiante de la escuela. Como nunca planeamos encontrarnos en persona, simplemente seguimos inventando historias fantásticas. Posteriormente, me robaron el teléfono y, como no recordaba la contraseña de la cuenta, perdimos el contacto. Ante este pensamiento, lo miré con incredulidad. En realidad eres hijo del hombre más rico de la ciudad B. Julian asintió y luego habló haciendo un puchero, me mentiste. Ese país que mencionaste ni siquiera existe. Me aclaré la garganta suavemente y bajé la cabeza evasivamente. No esperaba que todo lo que dijiste fuera cierto. Julian soltó una risita, mirándome de reojo durante la pausa del semáforo en rojo. ¿Ahora me crees? Asentí con la cabeza y luego pregunté confundida, entonces, ¿cómo me reconociste? Una vez me enviaste una foto. Aún recuerdo tus rasgos faciales. Al ver su expresión seria, de repente hablé con gran solemnidad, gracias. Gracias por ayudarme también en mi vida pasada. Esa tarde, mientras estaba acurrucada en el sofá de Julian viendo la televisión, recibí una llamada de mi padre. La idea principal era que si lograba conseguir el proyecto en la ciudad, la empresa me sería entregada por completo. Estaba al tanto de ese proyecto, bastantes personas lo tenían en la mira. En mi vida anterior, la muerte de Serena me había dejado muy afectada, así que naturalmente no pude participar en ese proyecto. Pero incluso si no hubiera sufrido ese trauma, no habría competido con Gabriel porque, en aquel momento, mi corazón le pertenecía por completo. Sin embargo, en ese momento la familia Sao atravesaba una crisis de deuda debido a una mala gestión, lo cual fue una condición importante para que aceptaran la alianza matrimonial. Es que la crisis de deuda de la familia Sao era simplemente demasiado grave. Los términos de la alianza matrimonial por sí solos no bastaban para asegurar ese proyecto. Al final, intervine y le proporcioné fondos de la familia Y, lo que finalmente le permitió ganar el proyecto. Ese proyecto fue, en efecto, objeto de una fuerte controversia entre varias partes. En tan solo unos meses, rescató a la familia Gabriel de la bancarrota y la devolvió a su antiguo esplendor. Pero esta vez estoy decidida a ganar este proyecto. Lo que no esperaba, sin embargo, era que Serena viniera a buscarme. Lena, ¿podrías, por favor, no romper tu compromiso con Gabriel? Realmente no hay nada entre nosotros. Si te molesta, puedo irme del país inmediatamente y no volver jamás. La miré en silencio.
en mi vida pasada, no fui tan ingenua como para creer que siempre habían sido solo amigos. Después de todo, el comportamiento de Gabriel tras la muerte de Serena indicaba claramente algo más que un simple duelo por una amiga cercana. Recuerdo el día en que aceptó divorciarse de mí. Me habían llevado al límite. Cuando llegó a casa, me encontró con un cuchillo en la garganta, obligándolo a poner fin a nuestro matrimonio, quizás temiendo que yo pudiera morir ante sus ojos. Finalmente cedió, pero de camino a finalizar el divorcio sin que yo lo supiera, giró el coche hacia los acantilados costeros. Tu vida ahora fue comprada con la vida de Serena, sin embargo, nunca has mostrado gratitud. Lena, me das asco. Yo también estaba furioso en ese momento. Si estás tan agradecido, si la amas, ¿por qué no mueres con ella? Los ojos de Gabriel se inyectaron en sangre mientras pisaba a fondo el acelerador, conduciendo el coche directamente hacia el mar. Siempre estaremos en deuda con ella, Lena. Debemos expiar su culpa en esta vida. ¿Cómo te atreves a pensar en huir? Uf. ¡Qué hombre tan repugnante! Simplemente me levanté, sin ganas de discutir más con Serena, pero ella se arrodilló justo delante de mí. Lena, te lo ruego. Realmente no puedes arruinarlo. Estoy compitiendo limpiamente. ¿Cómo le está arruinando eso? He visto gente desvergonzada antes, pero nunca a alguien tan desvergonzado. Me incliné y la miré a los ojos. Serena, si no puedes soportar dejarlo ir, entonces usa el dinero de tu familia para mantenerlo. Puede que tu familia no sea tan rica como la nuestra, pero financiar este proyecto debería ser más que suficiente. No. Dicho esto, me marché. Realmente no quiero perder más tiempo con tontos. Durante muchos días después, estuve completamente ocupado con el trabajo en el proyecto y no les presté atención. Cuando me acordé, me di cuenta de que hacía muchísimo tiempo que no veía a Julian. Sin pensarlo mucho, saqué un coche del garaje y conduje directamente a su casa. El salón estaba vacío, pero podía oír el crujido de papeles procedente del estudio. Abrí la puerta y vi a Julian agachado, hojeando algo. En el momento en que me vio, se puso de pie inmediatamente, lleno de alegría. Lena, te he preparado una sorpresa. Me acerqué mientras él me deslizaba un contrato. A primera vista, reconocí que era precisamente el proyecto que había estado desarrollando. Este proyecto está en tus manos. Julian asintió. Sí, mi papá me lo dio para que practicara. Al hojearlo casualmente, vi que el nombre de nuestra empresa familiar ya estaba escrito, a la espera de mi firma para reclamar el proyecto. ¿Estás loco? Este es un acuerdo multimillonario. Lo sé. Julian sonrió. Lena, ¿lo quieres? Casualmente lo tengo. Te lo doy. ¿Acaso no es algo natural? Mentiría si dijera que no me conmovió. Mi corazón rebosaba de alegría. Entonces debería recompensarte de alguna manera. Julian me tomó de la mano. Cualquier cosa servirá. Bueno. Incluso después de salir de la oficina de registro civil, Julian seguía emocionado. Tomándome de la mano, insistió en que teníamos que celebrar. No esperaba que Gabriel se enterara tan pronto. Casi en cuanto llegamos al restaurante, apareció Gabriel. Al ver los certificados de matrimonio que teníamos en nuestras manos, la expresión de Gabriel se tornó completamente sombría. Lena, ¿cómo pudiste? Le indiqué a Julian que entrara primero. Volviéndome hacia Gabriel, le dije, si estás enfermo, ve a ver a un médico. De repente, Gabriel me agarró del brazo, con los ojos llenos de angustia. Lo siento, Lena. Sé que me equivoqué. Puedes pegarme. Puedes regañarme. Solo te pido que me perdones. Me burlé y respondí con desdén. ¿Arrepentirse de qué? ¿Que no me salvaste o que me arrastraste contigo a la muerte en nuestra vida pasada? El agarre de Gabriel en mi mano se aflojó instantáneamente, y el color desapareció por completo de su rostro. Parece que finalmente se da cuenta de lo que hizo mal en su vida pasada. Estaba a punto de pasar junto a él para entrar en el restaurante cuando Gabriel de repente cayó de rodillas ante mí. Sin prestar atención al bullicio de la multitud en la entrada, comenzó a abofetearse la cara sin dudarlo.
Lena, me equivoqué. Sinceramente sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Guardé silencio. ¿Es posible? De repente, Gabriel pareció tener una epifanía y habló con entusiasmo. Lena, todo es culpa de Serena, ¿verdad? Por eso no me perdonarás. Por favor, créeme. Confía en mí. Sin duda te daré una respuesta satisfactoria. Lo miré horrorizada, sin esperar jamás que tales palabras salieran de su boca. En ese preciso instante, Julian salió de la casa y yo lo seguí rápidamente. Mi padre se había enterado de que yo había conseguido ese proyecto y me cedió la empresa sin problemas. Les mencioné casualmente lo del registro de matrimonio y no hicieron muchas preguntas, simplemente dijeron que era mi propia decisión. Poco después, supe por amigos que la familia de Gabriel estaba a punto de declararse en bancarrota. La familia Gabriel ya tenía problemas económicos, y ahora, con mi familia retirando directamente la financiación, su situación se ha vuelto aún más crítica. Lo habían jugado todo a una, en un intento desesperado por asegurar este proyecto. Pero al final, el proyecto acabó en mis manos. Sin el proyecto para recuperar su inversión, la cadena financiera de la familia Gabriel se derrumbó inmediatamente y todo el conglomerado se declaró en bancarrota. Jamás imaginé que, cuando la familia de Gabriel estaba al borde de la bancarrota, Serena se fugaría con todo su dinero y huiría al extranjero, destrozando la última pizca de esperanza de Gabriel. Para cuando me enteré de esta noticia, ya había llevado a la empresa a nuevas cotas. Pensé que jamás volvería a oír hablar de Gabriel en esta vida, pero nunca esperé ver su nombre aparecer a continuación en un programa de investigación criminal. Consumido por el odio hacia Serena, quien había destruido su vida, la había perseguido incansablemente antes de apuñalarle el corazón repetidamente. Precisamente porque los gritos de auxilio de Serena fueron demasiado fuertes, los vecinos llamaron a la policía, lo que provocó que lo inmovilizaran en el suelo antes incluso de que pudiera salir de casa. Vi las noticias sin ninguna sorpresa, simplemente tumbada en los brazos de Julian mientras sostenía a nuestro cachorro recién comprado y le decía, Patata, si renaces como humano en tu próxima vida, no te conviertas en ese tipo de persona, alguien que traslada toda la responsabilidad a los demás, creyéndose el más inocente cuando en realidad es el más malicioso.